uno podría pensar que las Que es cosas así. sucedieron así, pero Elijo vamos a creer. preguntarle a Tadeo ahora a ver qué piensa él, ¿no? Por ahí Sí. estamos pecando, o yo estoy pecando de inocente, no sé. Tadeo, ¿nos escuchás bien ahí? Muy buenas noches, ahí estamos en línea. Ah, ahí estamos. ¿Qué Buenas tal, noches, Tadeo? Tadeo. Un enorme placer. No, el placer es nuestro. Te agradecemos un montón por tu tiempo. Perdón acá las dificultades técnicas, pero bueno, ya estamos en comunicación. Tadeo, te contactábamos para, bueno, charlar un poco qué es lo que está ocurriendo en Irán. Recordemos, Irán, como decíamos recién, tuvo la tragedia de la muerte en un helicóptero de Ibrahim Raisi, su presidente, y se celebraron elecciones este último fin de semana. No sé si nos querés contar un poco cuál fue el resultado, qué se votó, quiénes son los candidatos que han aparecido con más fuerza. Bien, primero que nada siempre es importante contextualizar y Ujú. entender las razones que llevan a lo que se ha celebrado el día viernes, que fueron las elecciones presidenciales adelantadas en Irán. Ujú. Creo que, como ustedes bien remarcaban, esta trágica muerte del presidente Ebrahim Raisi fue un golpe duro para la sociedad iraní, porque, bueno, creo que más en un país potencia emergente y con todo lo que esto significa, y a la vez un país que ocupa el rol geopolítico y geoestratégico que es Irán en la actualidad, en medio de esta transformación global. Fue un duro golpe, pero no marcó la caída del sistema político iraní. Incluso todo el sistema siguió funcionando tal cual como estaba y no hubo ningún tipo ni de rebelión ni ningún tipo de desastre social pese a la calamidad que significa la pérdida del presidente. Ujú. Esto nos demuestra primero que nada que existe una estructura de poder importante y una legalidad que mantiene bien parado al Estado pese a la pérdida del presidente. Ujú. Las elecciones que se celebraron, elecciones que fueron rápidas para celebrarse en menos de un mes, desde la partida de Raisi, dieron como resultados casi que diríamos un empate técnico entre dos candidatos y por eso tenemos balotage, segunda Ujú. vuelta electoral este mismo viernes. Estos dos candidatos que se disputan la presidencia, uno es Masoud Pezeshkian, es un candidato del ala reformista, un ala más dialoguista con Occidente, Mm. liberal en lo económico, pero que ha traído bastantes promesas de campañas hacia lo interno de Irán para solucionar problemas internos, y eso le ganó que salga primero en esta primera vuelta, sacando 42% de los votos, pero seguido por el candidato Said Jalili, un candidato de lo que podríamos decir del ala más revolucionaria, más dura del gobierno a favor de la revolución islámica y la Ujú. continuidad que representa Ebrahim Raisi, que no fue mucha la diferencia, un 38% de los votos, menos de un millón de votos de diferencia en el país. Entonces esto representa que tenemos un escenario de empate técnico y Claro. lógicamente en cualquier empate técnico el tercero y el cuarto, los candidatos que salieron tercero y cuarto son vitales para dirimir este escenario electoral. Ujú. Y en el caso de Irán, el tercero, el candidato que se llama Ghalibaf, es más bien tirando a esta ala revolucionaria y no tanto moderada o reformista, que están a favor del diálogo con Occidente o de quitar las sanciones o de, bueno, vamos a tratar de pacificar las cosas con Washington. Pues bueno, la sociedad iraní gira más hacia entornos revolucionarios y bueno, el panorama está abierto, pero Jalili tiene esta ventaja de que gran porciones de los votantes de este tercer candidato van a ir hacia él. Tadeo, ¿cómo estás? Buenas noches. Cipriano te saluda. A partir de esto que decís, te quería hacer dos preguntas. Primero, que un candidato sea reformista, digamos, se asocia directamente al tipo de relación que plantean con Washington, con Estados Unidos, ¿no? Entiendo eso. Y después te quería preguntar qué pasa, porque según leí, corregime si no es correcto, la abstención leí que había llegado como al 60%, y te quería preguntar si eso puede incidir en una segunda vuelta o si se espera que el nivel de abstención se mantenga, digamos, en esos números.
Bien, muchísimas gracias por las preguntas muy interesantes. Cuando hablamos de reformistas estamos hablando de personas que están más cercanas a tratar de entablar negociaciones desde Washington. Estos títulos reformistas, conservadores, moderados que se dan en la prensa occidental van en ese sentido. En las planificaciones, igual ya lo dijo Masoud Pezeshkian, el candidato reformista, que toda la política nacional la dirige el líder supremo, la Ayatollah Khamenei, pero aún así algunas cuestiones tanto internas como externas se pueden negociar de otro nivel según quien sea en la cabeza del Ejecutivo. Claro. Entonces, por eso mismo esta palabra de reformistas, y que ya han tenido anteriormente a Hassan Rouhani como presidente, aunque era más tirando moderado que reformista, y que, bueno, la victoria de Brahim Raisi marcó un cambio de la sociedad, que tal vez esas reformas no iban tan de acuerdo con lo que la sociedad iraní necesitaba en ese momento. Y sobre tu segunda pregunta, sobre el nivel de abstención. El nivel de abstención es interesante porque cuando se vota en Europa o en algunos países nadie habla de los niveles de abstención, pero si es Venezuela, si es Irán, Nicaragua, bueno, y rápido hablan de los niveles de abstención. En una sociedad donde el voto no es obligatorio y a donde hubo un candidato reformista que podríamos decir puede llevar algunos puntos en contra de la revolución islámica, este número de abstención marca que la población no es que esté disconforme con el sistema, sino que más bien no ha querido participar de estas elecciones, y si hubieran estado en contra del gobierno del actual sistema, los votos hubieran ido hacia el candidato reformista. A simples cuentas, si lo queremos sacar desde ese lado. Pero digamos que es un nivel de abstención normal en elecciones iraníes. Fue una participación un poco más baja. Hay que comprender también el panorama de elecciones extraordinarias que esto significa, y estamos hablando de porcentajes que en Europa son totalmente normales. 40% de votos de participación electoral es un buen número en Europa, es un mal número en Irán según la prensa occidental. Pero bueno, son estas cuestiones de la dialéctica. Los votos válidos son los votos de las personas que van a votar. Quien no ejerce su derecho, bueno, tendrá sus consecuencias también, lógicamente. Sí, yo más que nada... no, perdón, pero no, más que... No quería... No lo decía en ese sentido que vos estás marcando, sino si en una segunda vuelta se podía llegar a esperar que parte de esa gente que no se presentó a votar se presentase, y entonces podía cambiar alguno de los porcentajes que se dieron en la primera vuelta. Muy seguramente, siempre en segunda vuelta electoral la participación es mayor. Creo que eso es lo que se va a ver reflejado también. Entonces esto, lógicamente, en una sociedad democrática hay que reconocer también ese punto de que Irán no es un país, como a veces no lo tratan de marcar, totalmente cerrado o antidemocrático. Muy por el contrario, estábamos analizando días anteriores que el sistema electoral iraní permite que uno pueda votar en cualquier centro electoral, no necesariamente el que esté circunscripto en su ciudad, puede votar estando en otra provincia o en cualquier lugar. Eso da una libertad mayor a que haya mayor cantidad de votantes, y el gobierno ha alentado a que las personas voten. Un voto es una defensa de la revolución, es una defensa al sistema iraní, y además, bueno, es depositar las confianzas en las nuevas autoridades. Pero pese a que Irán es un país bloqueado, con sanciones económicas y demás, que más del 40%, un porcentaje del 40% haya acudido a las urnas, creo que es más cercano a un logro que a una derrota, como muchos medios han tratado de reflejarlo. Tadeo, siguiendo en esta lógica, a mí cuando vi los resultados ahí, que primero queda este candidato reformista, se me vino a la cabeza de si podría haber algún tipo de relación entre lo que vino pasando desde el año pasado, obviamente que fue bastante masificado mediáticamente, pero toda la ola de protestas vinculado a el asesinato de esta chica, que ahora no me acuerdo el nombre,
pero que levantó, sobre todo en las ciudades más grandes de Irán, una serie de protestas vinculadas a ciertas políticas de códigos de vestimenta y posibilidad de participación pública, política, este tipo de cuestiones. Si eso pudo haber tenido algún tipo de influencia en este resultado que vimos el domingo, o vos considerás que no, que fue solamente algo que, bueno, que irrumpió por el momento, se lo masificó bastante mediáticamente, pero que no tuvo un impacto real a nivel electoral. Creo que a nivel electoral no tuvo mucho que ver, más bien la situación económica iraní, a veces en medio de estas sanciones y demás, es complicado llevar a cabo diversas políticas económicas y creo que ese es el punto en que se estaba enfocando Ebrahim Raisi antes de su muerte, de tratar de solucionar estos problemas a través del ingreso de Irán al BRICS, a través de nuevas rutas comerciales y demás desde lo geopolítico. Lo que mencionabas fue más bien un intento de revolución de color que suelen hacer desde Occidente, masificados por los medios, pero que no tenía una gran repercusión mediática, o sea, tuvo una gran repercusión mediática, pero no tuvo una gran repercusión interna en la población iraní, más allá de las protestas en las grandes ciudades, la gran mayoría de la sociedad no se vio perjudicado por los acontecimientos, y creo yo claramente que puede haber tenido algún tipo de impacto electoral, pero no fue lo clave en medio de estas disputas. Hay cuestiones muy locales respecto a lo económico, respecto a planes de viviendas, sobre educación, que creo que fueron los que de alguna manera este candidato reformista logró ir pescando en esos charcos, si lo podemos decir, y ir obteniendo los votos. Aún así, como veníamos analizando, si sumamos los votos del tercer y cuarto candidato más el Jalili, que salió segundo, lógicamente el voto de la moderada a revolucionaria es un poquito, bueno, ampliamente más considerable que lo que sacaron los reformistas en esta elección. Claro. Ellos esperaban, desde el ala reformista, ganar en primera vuelta. Es más, en Irán esta es la segunda ocasión que hay balotaje. Todas las otras elecciones siempre se definían en primera vuelta. En esto no sucedió eso, por lo cual también habla de que estaba bastante polarizada, al menos desde la revolucionaria habían presentado varios candidatos y que esta primera ronda fue una suerte de interna abierta a nivel nacional. Claro. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian, le hago una consulta entonces respecto del primer candidato que lo planteaban como más liberal o moderado, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Bien, entonces cuando lo llamamos liberal o moderado es respecto de la relación exterior del país con Occidente, pero no en materia de derechos civiles o también. Hay que recordar que todas las candidaturas pasan por un filtro dentro de la República Islámica de Irán. Recordemos que es un estado que se erige como una teocracia, en los cuales hay varios organismos que regulan de alguna manera la actividad política para evitar, vamos a decir, algunas cuestiones que a nivel local en Argentina nos hubieran evitado dolores de cabeza con candidatos que no representan los intereses iraníes, sino los intereses extranjeros. Entonces, cuando hablamos de reformistas, podemos hablar de una mayor apertura al diálogo, a negociaciones con Occidente, tal vez una reconfiguración de relaciones internacionales, pero también hacia lo interno, en lo social, sí, no en lo religioso. Recordemos este término de la teocracia, creo que es importante tenerlo en cuenta, y sí podría significar algún tipo de liberación económica como para una válvula de escape al bloqueo económico. Yo creo que por ese lado va la candidatura de Pezeshkian, tratar de dialogar con Occidente, que se aflojen algunas sanciones, poder seguir con la cartera de negocios que maneja Irán a nivel internacional, pero que a la misma vez estas nuevas alianzas, nuevos diálogos con Occidente es un arma de doble filo, porque ya hemos visto que cuando le damos la mano a ciertos países, te agarran el codo, y esto puede repercutir en que también estas, por estar abierto al diálogo, puedan resurgir nuevas protestas, nuevos intentos de revoluciones de colores. Recordemos que incluso la familia del Shah de Irán
del antiguo imperio persa está exiliada en Estados Unidos, en el Reino Unido, y ellos siguen manteniéndose como el poder iraní en el exterior que busca destruir la revolución islámica. Incluso en las protestas que vimos en los años pasados se manifestaban muchos en las capitales extranjeras con banderas del imperio persa, algo que siempre hay que tener también en consideración en los análisis. Tadeo, te quería preguntar más por la situación regional, por ahí saliéndonos un poco del tema electoral, o por ahí un poco vinculado, si puede haber algún cambio ganando un candidato o ganando el otro respecto a la región. Estoy pensando más precisamente la relación con Israel, que bueno, este año se ha tensado mucho más que en tiempos pasados. ¿Puede haber algún cambio al respecto? También estoy pensando en lo que está pasando ahora entre Israel y el Líbano, ahí con el Hezbollah, y entonces, ¿qué posición puede llegar a adoptar Irán de acá en más? En los temas de defensa, todo lo maneja la Guardia Revolucionaria de Irán. Eso es un punto para tener en cuenta. El presidente no tiene mucho que ver en estos asuntos. Lógicamente acompaña y está al mando, pero no creo que sea una persona que pueda cambiar la situación con Israel, con la entidad que maneja Tel Aviv. Creo que no va a mejorar ni con un cambio de gobierno en Teherán. Y en medio del conflicto que bien indicas, lo hemos visto que Irán tuvo que bajar un cambio tras la muerte de Ebrahim Raisi, lógicamente para enfocarse puertas adentro, y esto se va a definir esta semana con el balotaje, y después vamos a ver nuevamente un resurgir de la política de defensa iraní a nivel territorial y a nivel regional, como lo veníamos viendo antes de la muerte del presidente Raisi. Un Irán presente apoyando a Palestina, un Irán apoyando a lo que se llama el eje de la resistencia, al Hezbollah, algunos grupos chiitas en Irak, al gobierno de Yemen de los hutíes. Entonces vemos que seguramente en las próximas semanas esto se va a recuperar. Y bueno, la situación en todas las regiones es bastante tensa, y en medio de esta, vamos a decir, situaciones complicadas que se viven, siempre son necesarios gobiernos fuertes, y creo que eso también es un punto que muchas personas en Irán estaban hablando. No es el momento tal vez del diálogo, sino más bien el momento de pensar con cabeza fría y saber dónde se está parando Irán en la actualidad. Bueno, eso tiene que ver, pasa por lo electoral esta semana, y en lo defensivo, como te mencionaba, es lo que tiene la Guardia Revolucionaria de Irán y las políticas a largo plazo. Hay que también tener esa consideración de Irán, que no improvisa, no va sobre la marcha, sino que hay planificaciones a largo plazo en todas las temáticas, lo que permite que sea una potencia emergente y que, bueno, haya subsistido pese a todas las sanciones y todos los ataques constantes. Tadeo, y te hago para ir cerrando una última pregunta, y agradeciéndote obviamente de vuelta por tu tiempo y tu claridad. ¿Y cómo ves esta cuestión? Bueno, algo que ha ocurrido estos últimos meses, que es el ingreso de Irán a los BRICS, ¿no? ¿Qué importancia le das vos, o qué sabés de la importancia que se le da en el propio Irán, y por qué se lo considera un rol a jugar ahí tan importante? Bien, aquí hay muchas aristas que se pueden tocar, pero creo que el ingreso de Irán al BRICS es un paso muy grande para esta reconfiguración global hacia el mundo multipolar. Irán juega un papel sumamente importante en la región. Junto con Irán, el ingreso de Arabia Saudí y la paz que se negoció a través de China entre Arabia Saudí e Irán es otro paso también sumamente importante para estabilizar la región en temas políticos, pero el peso de Irán es lo económico. Hay muchas rutas comerciales, desde el megaproyecto de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda que lleva a cabo China, que conecta prácticamente todo el mundo, que necesita los puertos iraníes para comerciar como vía de comercio, el corredor norte-sur llevado a cabo por Rusia, que conecta a Rusia con Medio Oriente hasta Emiratos Árabes, también atraviesa Irán. Entonces Irán juega un rol que va desde lo político, desde temas de seguridad, también ingresando a la Organización de Cooperación de Shanghái, que justamente el día de hoy tiene su cumbre en Kazajistán, en la ciudad de Astana.
Entonces vemos que Irán cubre todo este rol y es un país totalmente clave en todos los sentidos y en todos los ámbitos, y por eso una política de continuidad es totalmente necesaria para potenciar todas estas relaciones. Y bueno, les agradezco yo también todo el espacio y esta oportunidad de poder hablar sobre estos temas, que muchas veces es un poco complicado entenderlos desde la otra punta del mundo. Sin duda, sin duda. Así que bueno, Tadeo, te agradecemos nuevamente y ojalá que nos volvamos a contactar más adelante para seguir hablando un poco de esta situación. Muy bien, un fuerte abrazo a ustedes, Abrazo a todo grande. el equipo, y bueno, muchísimas gracias. Dale, abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Tadeo Castiglioni.